Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a continuar con la conversación que tuvimos esta mañana con Julio Villagrán aquí en este programa, y lo que estuvimos hablando fue sobre el presupuesto general de la nación. Abarcamos varios temas, pero creo que tal vez sería importante poder profundizar un poco más en otros elementos que ya no nos dio el tiempo, porque en realidad siempre el tiempo en televisión es escaso. Comencemos por lo siguiente, y es que el presupuesto de un país para un año específico, independientemente de que haya cambiado de gobierno, porque cambiamos de gobierno en junio de este año, es un presupuesto que tiene muchas rigideces. Es un presupuesto al que se le pueden hacer ciertos cambios, pero que también hay que poder ser claros en decir que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, ya estaba definido que el FODES se iba a incrementar en 25%. Si tenemos en la mente que son 2 puntos lo que se incrementa de 8 a 10, ¿por qué digo yo 25%? Porque 2 puntos de 10 es el 25%, ¿verdad? Entonces, vemos a 2 puntos de 8, perdón, es el 25%. Entonces, lo que se está incrementando es más o menos 122 millones de dólares para el próximo año. Por lo tanto, eso no le quedaba más a este gobierno que incluirlo, porque era una ley de la República. El tema de pensiones. En pensiones se estableció, en base a la reforma del 2017, que se iba a incrementar la tasa de interés paulatinamente en los siguientes años en medio punto cada año. Eso hay que incrementarlo. Tiene que ir en el presupuesto. Pero, por el otro lado, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha criticado muchas cosas de los gobiernos anteriores, de los 30 años de los gobiernos anteriores. Entonces, hay ciertas cosas que no le queda más que cumplir con la ley, independientemente de que se esté de acuerdo o no. Pero, por el otro lado, están las prioridades que debe establecer el gobierno. Lo primero dentro de esto es que no se ve cuál es el plan de gobierno. Todavía no conocemos, no hay un documento que nos diga estas son las prioridades del gobierno del presidente Bukele. Me han comentado privadamente algunos funcionarios que esto va a estar a principios del próximo año. Hay quienes dicen que enero, febrero del próximo año va a estar. Pero el problema es que el presupuesto ya está elaborado sobre la base de ciertas prioridades. Y las prioridades que se identifican dentro del presupuesto, o sea, las nuevas prioridades, digamos, que se identifican, sería, por un lado, el control territorial y el tema de la seguridad, que es algo propio de este gobierno. Y lo otro es la inversión en los territorios, que es diferente que el control territorial. Y eso es lo que estamos viendo con estos préstamos que está solicitando de la fase 2, de la fase 3, pero además con el impuesto a la telefonía, el CESC, que está imperando desde hace muchos años en el país, que había dicho el presidente Bukele que lo iba a eliminar, pero lo está incluyendo ya en el presupuesto para el próximo año para pagar a los policías y a miembros del ejército. Entonces, eso es una prioridad que se ve bien definida en este próximo gobierno, y se ve que va incluido en el presupuesto, y que además está pidiendo casi 300 millones de dólares en préstamos para la fase 2 y la fase 3. Estos préstamos no están incluidos dentro del presupuesto que se ha presentado, porque no se puede incluir algo que no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. El presupuesto lo que sí está dando es una continuidad en la gran mayoría de elementos, digamos. Por un lado, está incrementando las plazas. Si vamos en la parte de los sueldos y salarios, lo que está haciendo es subiendo la partida, y son 2.700 y algo de plazas adicionales que están solicitando para el próximo año. O sea que eso se está incrementando. También se está incrementando sueldos dentro de ciertos rubros, algunos que están establecidos por ley y otros que son una elección que hace el presidente Bukele y su equipo, y por lo tanto eso incrementa tanto en el número de plazas como en salarios en algunas plazas, no en todas. Entonces, eso genera una mayor necesidad de recursos, digamos, en la parte esa de los sueldos y los salarios, las contrataciones. Por el otro lado, está en bienes y servicios. En bienes y servicios no se ve una reducción, sino que continúa la misma tendencia.
En la parte de los intereses, ya hablábamos que va a tener que pagar más intereses el gobierno el próximo año, por lo tanto, esa partida sube. Entonces, en general, lo que vemos es que el gobierno mantiene lo que ya existe, no hace una reforma del Estado, sino que lo que hace es que agrega cosas, pero no quita nada. Lo que hace es que agrega la creación del Ministerio ahora de Vivienda y Desarrollo Urbano, que antes era una parte o un viceministerio del Ministerio de Obras Públicas y ahora lo convierte en ministerio. Crea el Ministerio de Desarrollo Local, que antes era el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, y ahora lo convierte en ministerio. Y eso pues genera necesidades de recursos adicionales, ambos elementos. Se transfiere una parte de las otras instituciones donde estaba adscrito estos elementos, digamos, pero hay un incremento también ahí. Entonces, lo que nos da como resumen, digamos, es que el presupuesto del próximo año sube en 8.7%, se incrementa el gasto para el próximo año por encima de los ingresos adicionales que se puedan obtener, y por el otro lado tiene una sobreestimación probablemente de los ingresos, o sea, dice que va a recaudar más que lo que va a recaudar. ¿Por qué? Porque está estimando que la economía va a crecer 2.5% el próximo año, pero además que la inflación va a ser de más del 1%. Entonces, todo eso en suma genera que la recaudación crece, o debería de crecer, según lo estimado, a un nivel más alto del que en realidad probablemente va a suceder, porque la economía es muy probable que no crezca más del 2% el próximo año en lugar del 2,5%, y la inflación está en negativo ahorita, en menos 0.9% al mes de septiembre. Entonces, todo eso pues genera el mes de octubre, está en menos 0.9%. Entonces, todo eso genera que probablemente no se logre la recaudación de impuestos que se espera, y eso abre un hoyo, o sea, abre una necesidad de recursos que no se va a tener, y por lo tanto no se podría cubrir todo el gasto con los recursos que se recauden, y eso generaría una necesidad adicional de endeudamiento para el próximo año. Entonces, lo que el gobierno ha planteado hasta ahora es que tiene un déficit de $755 millones y que sería un 3.1% del PIB el déficit para el próximo año. Lo que el Fondo Monetario ha venido diciendo ya por varios años es que debe hacerse un ajuste en las finanzas públicas. Un ajuste quiere decir tomarse la medicina amarga que habló el presidente en su discurso inaugural, y es que tiene que haber una reducción del déficit. Para que haya una reducción del déficit, lo que tiene que haber es una reducción del gasto y un incremento de los ingresos. O sea, si subo los ingresos y bajo el gasto en simultáneo, el déficit se reduce más. Lo que se ha planteado es que tiene que haber una reducción de 2 puntos del PIB en el déficit. Eso son más o menos $540 millones de reducción del déficit. O sea, y eso puede ser porque se incrementa en alguna de esos 540 millones los ingresos y se reduce el gasto en la otra proporción que falte para incluirlo. Esto entre el 2020 y el 2021. Para el 2020 estamos viendo que no hay ajuste, por lo tanto todo el ajuste se tendría que hacer en el 2021, lo cual resulta prácticamente imposible de lograrlo, y por lo tanto no se va a cumplir con ese objetivo. Entonces no vemos una medicina amarga dentro del presupuesto, no vemos que se esté tomando las medidas del caso para poder reducir el déficit. Entonces cualquiera va a decir, bueno, y es que las necesidades de cumplir con las promesas electorales, hay elecciones a principios del 2021, entonces el gobierno tiene que salir a cumplir con sus promesas y para eso necesita más dinero. Sí, todo lo que quiera, pero y que esto es producto de los 30 años de Arena y el FMLN, todo lo que quiera es cierto, pero todos los que fueron a la campaña electoral el año pasado y que se terminó con la elección de este año, sabían que la medicina amarga se la iba a tener que tomar la población y que le iba a tocar al gobierno que ganara hacer esa reforma.
hacer ese ajuste que necesitaba y que necesita las finanzas públicas y el país. Entonces, aquí no hay sorpresa. No es de que, es que estos le habían escondido las cifras al presidente Bukele y por lo tanto él llegó y se dio cuenta de que era una crisis y que está toda esta situación así de compleja. No, todo el mundo sabía. Las reglas del juego estaban bien definidas. Ahora, el problema es que todo gobierno que llega con una cantidad de promesas que no puede cumplir, porque no hay plata, porque no está la situación como quisiera. Entonces, lo que viene entonces es que dicen, endeudémonos. Necesito 91 millones para la segunda fase del plan territorial. Necesito 200 millones para la tercera fase. Sí, pero es que el país no está para seguirse endeudando. Pero es que es necesario. Claro que es necesario. Claro que es importante que se invierta en eso. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa no debería de ser endeudarse más, sino que debería ser cómo ahorro, cómo elimino otros gastos y reoriento esos recursos para esta nueva prioridad. Esto no puede ser de que uno solo venga y diga, bueno, todo lo que ya pasó en los 30 años de Arena, del FMLN, ahí está bien. O sea, no me gusta, pero ahí que se quede. Pero ahora le voy a agregar todo lo mío. No. O sea, si tiene 182,000 y fichas de plazas el gobierno, no es de decir, yo quiero 2,700 más y que esto llegue a 184,000. No, es que diga, yo en realidad tengo que llevarlo a 180,000, pero incrementando esas 2,000 plazas, asumamos que sean justificables, pero para poder bajar a 180,000, digamos, e incrementar, tiene que reducir a 178,000. Y de esa manera entonces se hace una reestructuración dentro del Estado que le libera recursos al gobierno, porque eso es producto del FMLN, es producto de Arena, es producto de quien quiera, y eso hay que resolverlo, hay que arreglarlo, hay que cambiarlo. No solamente se le pone tierra encima y construye algo nuevo encima, sino que lo que tiene que haber es una reestructuración del Estado. Pero una reestructuración del Estado no es venir y agregar nuevos ministerios, sino que es venir y eliminar instituciones o direcciones que ya no tienen sentido, que el mundo cambió, que estamos en una nueva etapa de la historia del país, que necesitamos entrar a toda la revolución digital, al 4.0, a todo ese cambio que tiene que haber en el país. Entonces, hay cosas y elementos dentro del gobierno que ya no tienen sentido, que ya no se debe seguir haciendo. Y eso no implica que hay que despedir a todo el mundo, simplemente implica que eso se elimina y se reorientan recursos humanos, financieros y demás hacia las nuevas prioridades. Entonces, eso es lo que yo no veo. No veo que haya una reestructuración del Estado como la que debería haber, sino que simplemente es yo incremento. Entonces, el déficit fiscal pasaría de ser 3.1% este año, 2019, a según el gobierno 3.1% el próximo año. Pero según los cálculos de FUSADES, lo que indica es que si les autorizan los 400 millones que ya están solicitando en la Asamblea y que el presidente de la Asamblea Legislativa junto al presidente de la República ayer dijeron que van a trabajar para lograr la aprobación del presupuesto y de esos préstamos, eso quiere decir que el déficit automáticamente subiría a 3.5% del PIB. Pero además, si vienen con otras necesidades en el transcurso de los próximos meses y dicen, ahora quiero invertir en esto, quiero invertir en aquello y voy a obtener más préstamos, eso es más déficit. Y ese déficit adicional podría superar el 3.5% del PIB en el 2020 si continúa esa tendencia. Entonces, lo que yo creo que tiene que haber es una conciencia de que existe una medicina amarga que hay que tomarse como país, que hay que hacer una reestructuración del Estado, que hay que analizar lo que está pasando a nivel internacional porque la situación es compleja, hay que poder hacer un ajuste en el tiempo, en los próximos 2 años, en el 2020 y en el 2021, tal vez no se va a lograr la totalidad, pero tiene que darse por lo menos indicaciones de que se va hacia allá y que hay que cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Si no se hace el ajuste, no se cumple con la ley de responsabilidad fiscal que está hecha para lograr el equilibrio fiscal
en el mediano plazo y en el largo plazo hacia el 2030 aquí en el país. Entonces, hay medidas que son para el 2021, hay medidas que son para dentro de los 2020 y hay medidas que deben de cumplirse al 2030. Entonces, todo eso en conjunto debe de hacerse. Entonces, ¿por dónde comenzar? Pues lo primero es que el gobierno tiene que plantear su plan de gobierno. Lo segundo es que tiene que llegar a la conclusión que sí tiene que haber un ajuste. Lo tercero, entonces, es por dónde le entro. Ahora, ¿qué es lo que voy a reducir y qué es lo que voy a incrementar? Pero como el neto me tiene que llevar a una reducción. Y por el otro lado, ¿cómo voy a hacer para cumplir con la promesa electoral que tengo? ¿Cómo voy a hacer para poder cumplir con el plan de control territorial y todo lo demás que se quiere hacer, que es muy conveniente, que es muy positivo que se haga? Porque de esa manera entonces se pueden lograr los objetivos de un mayor crecimiento económico, se puede lograr más empleo en el país, se puede lograr atraer inversión, etc. Entonces se genera un círculo virtuoso. Pero todo parte por tener ese plan y por tener la valentía de poder hacer los cambios dentro del gobierno que se requieren para poder hacer esa reestructuración. Eso es una medicina amarga, pero para tomarse una medicina amarga lo que debe de haber es ciertos consensos en el país. Y ahí viene lo que hablábamos hoy en la mañana con Julio Villarán en su programa, y es el pacto fiscal. Pacto fiscal lo hemos hablado por más de una década en el país y no avanza. Tal vez hoy sea el momento. Sea el momento de decir, bueno, lo que tenemos que definir es en qué plazo vamos a hacer el ajuste de los ingresos, por un lado, cómo vamos a hacer para que la economía crezca más y produzca más ingresos para el fisco, cómo vamos a hacer una mejor fiscalización para lograr que haya menos evasión, menos elusión y menos contrabando en el país y que eso genere más impuestos. Y por el otro lado, cómo vamos a hacer para poder reducir esa brecha de impuestos en el mediano plazo. ¿Se va a incrementar impuestos? ¿Se va a crear nuevos impuestos? Toda esa es una discusión alrededor de los ingresos, digamos. Y por el otro lado está la discusión de los gastos. ¿Cuánto se va a reducir? ¿En qué lugares se va a reducir de la administración pública? ¿Cómo se va a hacer para poder llevar, digamos, el número de plazas que ha pasado de 127,000 en el 2002 a 184,000 el próximo año, en el 2020? ¿Cómo vamos a hacer para reducirlo, digamos, a 150,000 plazas en los próximos 5 años? Entonces, ¿cómo reduzco 30,000 plazas en 5 años, por ejemplo? Entonces, ¿son cuántos? 8,000 plazas por año, ¿verdad? Lo que habría que reducir. Entonces, todo eso es lo que hay que poder acordar con los sindicatos del gobierno, acordar con los empresarios para poder generar más crecimiento, para poder generar más ingresos para el fisco. ¿Cómo hago para poder interactuar con la población, para poder cobrar más impuestos también, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que se deben de hacer, pero todo parte por tener la voluntad política de hacer los cambios en la política fiscal que se requiere en el país. Y cuando uno habla de política fiscal, ese es el producto final de toda la planificación, de todo lo que se quiere hacer, de todas las prioridades del país. Porque al final uno hace una planificación, uno define su misión, su visión, cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son las metas, y al final llega el pisto. Y es cuánto le voy a asignar de dinero a cada uno de estos objetivos y a cada una de estas metas. Y eso es lo que creo que estamos buscando, algo que queremos que suceda en el país, y un pacto fiscal tal vez sería la mejor forma de poder involucrar a todos los ciudadanos, repartir el costo del ajuste entre todos, que no le caiga solo a un sector o solo al otro, y que de esa manera entonces todos podamos contribuir a tener un mejor país. Ojalá que el gobierno vaya entrando en esa sintonía, que los diputados evalúen bien el presupuesto que se está planteando. Hay muchos elementos que se han cuestionado en diferentes documentos, diferentes instituciones han hecho presentaciones al respecto, que pueden incluir todo eso para poder tener un mejor presupuesto dentro de las limitaciones que se tienen. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.